Reciban mis saludos, estimadas y estimados colegas. Un gusto estar nuevamente con cada uno de vosotros en este espacio académico para compartir una sesión más del curso de integración de servicios ecosistémicos. Recordemos que este curso viene por patrocinio del Ministerio del Ambiente y del proyecto de áreas protegidas locales de la cooperación alemana GIZ. Vamos a proceder en esta oportunidad a abordar lo concerniente a la sesión número 9 de nuestro curso de integración de servicios ecosistémicos en la gestión local del territorio, con enfoque en las áreas naturales protegidas y otras medidas de conservación de tipo local. Muy bien, para la sesión número 9, esta corresponde al módulo 2. Vamos a conocer un poco respecto a experiencias, algunos modelos en el Perú recogen no necesariamente toda la metodología de integración de servicios ecosistémicos, pero sí incorporan algunos de los pasos, ¿no? El desarrollo de algunos de los pasos que forman parte de esta metodología, entendiéndose, ¿no? Y vale la precisión, que en el Perú aún no existe una experiencia integral que haya sido aplicada en todo su el sentido de la palabra de la metodología de integración de servicios ecosistémicos. Pero, repito, sí existen muchas de las experiencias, tanto de formular algunas estrategias, algunos instrumentos de gestión, y también algunos proyectos de inversión, independientemente del origen de los fondos, han recogido el enfoque de los servicios ecosistémicos, y dicho sea de paso, a partir de ello es que recogen algunas fases, ¿no? Algunos de estos 6 pasos que hemos estado viendo en las sesiones pasadas. Entonces, para la presente sesión, a mi cargo estarán comentarles algunos modelos de aplicación del enfoque de servicios ecosistémicos en el Perú. Y en el siguiente segmento vamos a contar con la participación del biólogo José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Y José Álvarez nos va a compartir algunas experiencias de conservación productiva en nuestro país. Y sobre todo aquellas experiencias que durante su proceso de desarrollo han involucrado el enfoque ecosistémico. Y también nos va a comentar un poco respecto a cuáles son las perspectivas que hay de este tipo de intervenciones, este tipo de iniciativas en los próximos años. Muy bien, entonces, algunos modelos de aplicación que ha recogido el llamado enfoque de los servicios ecosistémicos en nuestro país, podemos citar varios en realidad. Entre ellos, quizá nos podemos atrever a mencionar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Si bien es cierto, los proyectos merecen, o las iniciativas merecen, son más conocidas por sus intervenciones, digamos, en materia de recursos hídricos, porque a partir de ellas datan las más antiguas iniciativas. Es importantísimo precisar que no solamente se da en el marco de gestión de los recursos hídricos, sino en todo un conglomerado de rubros o actividades. En esta diapositiva, dicho sea de paso, es el Ministerio del Ambiente, podemos encontrar, y esto se desprende justamente también de la propia ley 32, ¿no? La ley de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, toda la gama de actividades que podrían involucrar el enfoque del MERES. Tenemos desde belleza paisajística, ecoturismo, recreación, regulación de la calidad del aire, mantenimiento de la biodiversidad,
el control y erosión de suelos, ciclos de nutrientes, la polinización, que es un servicio ecosistémico eh, eh, sumamente clave e importante, secuestro de almacenamiento de carbono, ¿no? Aquí podemos recoger los llamados proyectos RED+, la provisión de recursos genéticos, la regulación del clima y la regulación de los riesgos naturales, ¿no? Entonces, miren ustedes, aparte de lo que significa la regulación hídrica, todo repito, conglomerado de intervenciones que podrían derivarse a partir de la lógica de un mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos. Y bueno, ¿un mecanismo en qué consiste? Es básicamente la retribución o a través de un reconocimiento de tipo económico por las acciones positivas repercutidas en el ambiente que realizan los contribuyentes, ¿no? Entonces, quienes reciben estos beneficios de servicios ecosistémicos a partir de un determinado sistema, van a adoptar la posición, digamos, de tipo voluntaria de hacer una retribución. El valor de la retribución, digamos, se puede determinar a partir de acuerdos, pactos, tratos entre las partes, ¿no? Tanto los contribuyentes como los retribuyentes. Teniendo en cuenta, por ejemplo, en primera instancia, el valor económico de los servicios ecosistémicos. Para ello, y aquí viene uno de los elementos que podemos encontrar como común denominador con la metodología de integración de servicios ecosistémicos, lo concerniente a la valorización de los servicios ecosistémicos, ¿no? Es algo que tiene, repito, en común la fórmula de los mereces versus versus la metodología de integración de servicios ecosistémicos, ¿no? Y para esto el Ministerio del Ambiente ya tiene establecido un Plan Nacional de Evaluación Económica de los Patrimonios Naturales. Entonces, ahí vamos a encontrar distintos métodos que están validados para el caso peruano. Y que los expertos deberían emplear para hacer esta estimación. Por otro lado, tenemos los costos en los que incurren los contribuyentes por la realización de las acciones. Los que contribuyen a estimular y asegurar la disponibilidad de estos servicios ecosistémicos, justamente también van a ser pasibles de poder hacerles un cálculo de cuánto está representando los costos en los que incurre, digamos, asegurar esta provisión. Entonces, tenemos estos dos elementos. Una vez que las partes hayan determinado y acordado bajo qué modalidad se pueden emplear y estas es financiamiento por acciones específicas, otras por acciones directas, acciones indirectas, actividades relacionadas con la conservación propiamente dicha, la recuperación, o el uso sostenible de una fuente natural, digamos, la cual provee de un determinado servicio ecosistémico. Por otro lado, podría ser el financiamiento de acciones de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, también conocido como los medios productivos. Aquí puede entrar a tallar, por ejemplo, infraestructura básica sostenible, ¿no? Las llamadas soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Que también le hemos venido realizando. Estas pueden estar orientadas a un beneficio directo de la población que pueda estar involucrada en todo el proceso del servicio. También podríamos mencionar otras modalidades que puedan ser pactadas entre los contribuyentes y los retribuyentes. Para eso, luego vamos a ver que hay la conformación de una especie de plataforma, una plataforma de buena gobernanza, que es un espacio participativo de todas las representaciones o de todas las partes, y en ese espacio, tipo comité, digamos, toman algunas decisiones por consenso. Esto es justamente la llamada gobernanza. El ambiente bautizado, toda esta lógica o metodología orientada justamente a la intervención en materia de
de recursos hídricos como fábricas de agua. En este modelo específico, y como decía yo en mis palabras iniciales, es de pronto el modelo más antiguo que se han venido desarrollando en el Perú y es el que más experiencias al momento podrían citarse. En este proceso, en realidad, participan una serie de entidades digamos, de tipo sectorial. Y a nivel de los órganos adscritos del Ministerio del Ambiente tenemos las que estamos viendo en pantalla. Adicionalmente, para el desarrollo de estas llamadas fábricas de agua, también hay participación de los niveles subnacionales. Ahora bien, existe toda una serie de actores que podrían, dentro de sus funciones, competencias, actividades, etcétera, participar en estos procesos. Miren, aquí solamente como muestra algunos de los muchos conocidos. Tenemos desde entidades como Sierra Azul, programas financiados por fondos de cooperación, el Fondo Verde para el Clima, los propios Merece, los proyectos financiados mediante obras por impuestos, proyectos financiados por el sector privado, etc. La lógica de este gráfico justamente lo que busca es dar una muestra que no solamente debemos de pensar las fuentes como fuentes de financiamiento y los recursos públicos. Hay todo, digamos, un abanico de posibilidades de fuentes de financiamiento que podrían subvencionar una iniciativa orientada justamente a las llamadas fábricas de agua. Entonces tenemos presupuesto público, tenemos fondos privados, impuestos, tenemos fondos de cooperación, tenemos fondos autogenerados, etcétera. Entonces las oportunidades y los financiamientos están. Ya no hay aquí una, digamos, típica frase que por lo general se escuchaba en algunas entidades públicas en donde decía, bueno, no hay presupuesto, el presupuesto siempre es escaso o hay otras prioridades que cubrir. Entonces, consideramos que como expertos en la materia, quienes forman parte de los equipos técnicos de las distintas entidades gubernamentales, y por qué no decir también no gubernamentales, pueden ponerle en la mira justamente distintas fuentes de financiamiento. Ahora bien, en materia de servicios ecosistémicos hay algunas otras experiencias, no solamente aquellas relacionadas a los recursos hídricos, ¿no? Miren, aquí hemos querido recopilar algunas experiencias un tanto distintas y quizá de las cuales se conoce aún poco. Tenemos, por ejemplo, la protección y manejo de lomas costeras. Hay una categoría, ¿no? Soluciones basadas en naturaleza, pero con el enfoque de acción basado en ecosistemas. Siempre vamos a identificar cuáles son, recordemos, los desafíos sociales. Esto es parte también de una de las etapas que forman la metodología de integración de servicios ecosistémicos. Entonces, aquí tenemos como desafío social, en el caso de la experiencia en lomas costeras, el desarrollo económico y social, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y también la reducción de riesgos de desastres, ¿no? Aquí lo que se busca es generar una oportunidad para obtener tanto beneficios sociales como ecosistémicos bajo un enfoque de adaptación basado en ecosistemas. Estos ecosistemas tan frágiles, ¿no? Como lo son las lomas costeras, ¿no? En algunos casos incluso se pueden aplicar a algunas intervenciones con la participación de la población local. Orientadas a asegurar
alimentos o la provisión de alimentos para estas poblaciones, seguridad hídrica también, yo sé de paso, reducción de riesgo de desastres. Hay algunas experiencias relacionadas a la instalación, por ejemplo, de atrapanieblas y la restauración de ecosistemas afectados, principalmente por los efectos del cambio climático y en otros casos también afectados por algún sobrepastoreo trashumante en los ámbitos costeros, ¿no? Además no está de más decir que las lomas costeras son ecosistemas caracterizados y establecidos como frágiles para el Perú. Son parches pequeños que están dispuestos en toda la costa de nuestro país. Y lo que se busca es generar actividades que impacten positivamente sobre las especies que yacen dentro de estos espacios. Especies muy conspicuas y que por su condición o su estatus de protección ameritan justamente destinar esfuerzos para su conservación. Son ecosistemas determinantes porque muchos de ellos son biológicos, ¿no? Entonces, en otros casos podemos comentar también intervenciones basadas justamente en ecosistemas, ¿no? O un enfoque de ecosistemas en lo concerniente al manejo de paisajes amazónicos. Entonces, ya habíamos hablado de conservación de zonas costeras o de lomas costeras. Aquí vamos a echarle una mirada rápida a los paisajes amazónicos, ¿no? Restauración ecológica y restauración a gran escala, ¿no? O escala de paisaje. Esto nos trae alusión un poco a lo que habíamos estado comentando en sesiones pasadas, cuando hablábamos de las escalas de gestión o las escalas de planificación, ¿no? Teníamos distintas escalas y una de ellas era el trabajo de escala de paisaje. Siempre tenemos el llamado desafío social, en este caso es contrarrestar la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Aquí vamos a encontrar que es estratégica esta inversión en este tipo de ecosistema, teniendo en cuenta la gran biodiversidad que alberga el espacio amazónico, ¿no? Y si a eso le sumamos la participación de comunidades nativas, esto va a ser, digamos, o va a involucrar un impacto bastante positivo en las intervenciones que se pudieran plantear. Tenemos algunos instrumentos que coadyuvan a la participación de la población local, como los acuerdos de conservación y los contratos de administración. Algunos modelos podemos hacer alusión mirando un poco a las experiencias dentro de áreas naturales protegidas. Pero lo que no significa que esto también se pueda desarrollar fuera de ellas. Aquí tenemos, bueno, este triunvirato, ¿no? De estos tres elementos, círculo virtuoso, de sector público, sector privado y la sociedad civil, en este caso conformado, repito, por las comunidades, ¿no? Actividades es como se puede citar a la restauración de los bosques degradados, fortalecer capacidades, actividades productivas de tipo sostenible, como los PAES, por ejemplo. Entonces, siempre hay desafíos sociales dentro de estos espacios que se tienen como, digamos, brechas a tener que atender. El desarrollo de economías locales con un enfoque de cambio climático, disminuir la inseguridad alimentaria, ¿no? Y también estimular a una mejora de la gobernanza local en estos espacios. Otros aspectos o rubros en los que se puede incursionar y se tienen algunas experiencias en nuestro país es la restauración de bosques andinos. Bosques andinos es un espacio bastante interesante para el Perú, ya que a nivel de espacios protegidos o la representación de espacios protegidos, digamos, es bastante reducido, ¿no? Los mecanismos de conservación de estos espacios están subrepresentados en el Perú, ¿no? Vale decir, son poco los espacios de ecosistemas andinos que tienen algún mecanismo de protección. Entonces, digamos,
pensar la priorización de este tipo de ecosistemas para poder involucrarlos en un eventual proyecto. Aquí vamos a orientar como desafío social a la mitigación del cambio climático, la seguridad hídrica, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Aquí lo que queremos es justamente evitar la degradación de los sistemas naturales, de paso que estamos recuperando la biodiversidad y los servicios ambientales que estas van a generar, ¿no? Ayudando a las poblaciones locales a que se adapten a los efectos del cambio climático. Ahora, hay que trabajar mucho en este tipo de ecosistemas en materia de suelos. También tenemos, por otro lado, el beneficio obtenido a partir de la restauración de paisajes en bosques andinos, con su contribución de mitigación a los impactos del cambio climático, mediante la provisión de servicio hídrico, el control de la erosión de los suelos, el mantenimiento del clima local, ¿no? Actividades que se pueden desprender a partir de ello, como el ecoturismo y la venta y producto de servicios de tipo, digamos, natural, ¿no? Orgánicos en otros casos. Esto se está poniendo cada vez más en boga, ¿no? Y vale la pena tener en mente también combinar este tipo de intervenciones. Se tiene como experiencia la generación de oportunidades para las poblaciones locales. En este caso, básicamente estamos hablando de comunidades campesinas. Hay que trabajar mucho el tema de fortalecimiento de capacidades y disminuyendo la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático que puedan darse en estos espacios. De aquí se puede rescatar la lógica o la esencia del trabajo comunal que históricamente o tradicionalmente tienen las comunidades campesinas. Y eso obviamente va a ayudar muchísimo, ¿no? Tenemos algunas experiencias y en este marco lógico podemos chequear un poco el enfoque, cómo se plantea una eventual intervención relacionada con la conservación de elementos ambientales como los pastizales antoninos, perdón, los bofedales, lagunas antondinas, ¿no? A ellos hay algunos factores que están asociados, como la minería, la ganadería, ¿no? Lo que se busca es justamente plantear algunas estrategias, como la recuperación de los ecosistemas y el mantenimiento de las actividades de ganadería, con la implementación de micro represas o micro reservorios, también se les denomina. Entonces, todo esto va a conformar justamente un marco lógico de una eventual intervención en este tipo de ecosistemas. Lo que se busca es mantener y mejorar la cobertura de estos ecosistemas para promover la mejor distribución y disponibilidad de recursos hídricos, entendiéndose que estos son los espacios justamente donde se generan las precipitaciones, el inicio de pronto de las cuencas, y obviamente son espacios estratégicos para poder conservar. Es un modelo típico de intervenciones en materia de cuenca, desde la conservación en la parte alta, el establecimiento de algunas acciones de retención de agua, la generación o restauración de pequeños bosques altoandinos, ¿no? Y la retención de agua, ¿no? Entonces, esa retención de agua va a generar aspectos muy favorables para la población local, tanto para consumo humano directo como para cubrir necesidades de tipo productiva, ¿no? Ganadería, pequeña agricultura, tema de asegurar los forrajes, piscicultura en otros casos, asociados, porque no es el ecoturismo, como ya lo hemos venido comentando.
Estas son algunas fotografías, productos de algunas experiencias y recorrido del ecosistema de Puna, en donde podemos mostrar algunos mecanismos relacionados justamente a estas actividades, ¿no? Entonces tenemos desde la cosecha, los llamados proyectos de siembra y cosecha de agua, ¿no es cierto? Tenemos de igual manera las amunas, las zanjas de infiltración, luego podemos mostrar en materia de siembra y cosecha de agua y algo son intervenciones que están orientadas justamente a la búsqueda de la llamada seguridad hídrica, ¿no? Estos son los proyectos quizá más conocidos, con mayor antecedente, en materia de soluciones basadas en naturaleza, en materia de los propios mecanismos de servicios ecosistémicos. Entonces, aquí pueden entrar a tallar una combinación de distintas acciones. Y les decía que son los más conocidos porque desde hace algunos años atrás se han puesto en marcha los primeros pilotos asociados justamente a seguridad hídrica en ámbitos andinos. Los mereces que en este momento, los principales modelos que en este momento en el Perú se vienen desarrollando son de estas características. Y tenemos, como podemos apreciar en la fotografía, las llamadas zanjas de infiltración. Son intervenciones muy sencillas, de bajo costo, con participación comunal y que ayudan muchísimo en la retención de aguas en la época de lluvia. Vamos a chequear algunos estudios de casos con nombre propio en materia de merece. En merece en el Perú, actualmente hay 3 empresas prestadoras de servicios en saneamiento que cuentan con una resolución que permite recaudar fondos con fines de retribución. Las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento han entrado a un proceso de involucramiento de estas actividades. En el mapa podemos ver aquellas que están iniciando y aquellas que ya están en proceso de ejecución. 4 proyectos viables en fase de ejecución bajo la fórmula del INVIERTP. Hay 30 millones de soles aproximadamente que se han recaudado por concepto de merece. Entonces, dentro de la facturación que mensualmente llega en las ciudades a los pobladores por el recibo de agua y saneamiento, hay un porcentaje mínimo que está destinado justamente para que sea reinvertido en, digamos, en las partes altas. De todo esto, hay más de 30 millones al momento de soles que se han podido recaudar. En Lima, CEDAPAL es uno de los proyectos, o una de las entidades que tiene un interesante antecedente y tiene varios modelos de intervención. Hay un fondo de agua que se ha generado, se ha creado y ya entiendo que se está haciendo la reinversión en varias iniciativas. En cuadrito resumen, ¿no? Por lo menos eso hasta principios de 2020 o antes de la pandemia. Actualmente ya deben haber algunas otras cifras. Podemos encontrar 6 casos interesantes de experiencias mereces en distintas partes del Perú. ¿No? Él les hablaba del tema de la región Lima, conducido por CEDAPAL, y los lugares donde se pretende hacer las intervenciones, o en otros casos donde ya se está haciendo la intervención, proyectos viables, en otros casos proyectos que ya están en proceso de ejecución. Entonces, la fórmula sí está funcionando y es un gran modelo. El modelo del Fondo de Agua Quirós, podríamos decir que es el más antiguo, data del año 2014 aproximadamente. Y cuando este municipio pequeño, ¿no?, de la Junta de Usuarios de San Lorenzo y Alchira, los municipios de Yabacay, y Pampa, NSI, ¿no?, una ONG que fue, digamos, cuando hubo esfuerzo justamente para
conducir este proceso, ¿no? Ha tenido magníficos resultados. Miren cómo no se necesita ser específicamente una gran ciudad con una abundante población, ¿no? Hay ciudades pequeñas que pueden dar muestras que estos modelos son sumamente factibles, sumamente viables. Vamos a ver un poquito el modelo del fondo de agua Quirós, Chile, a través de este video para comprender un poco cómo fueron los antecedentes. ¿Cuál es la idea de esta visita? Estamos interesados ahora, por ejemplo, en la promoción de una ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y lo que queremos hacer es, a partir de las experiencias que se han venido dando en algunos lados, ver cómo podemos construir una ley que pueda representar lo que la realidad está demandando, ¿no? Entonces, el objetivo de esta visita es ver cómo han funcionado las cosas aquí en las microcuencas Pumillaco, Mixquiaco y Almendra, ¿no? Cómo ha sido la interacción con la población de Moyobamba y cómo esas lecciones que se han venido dando nos pueden servir a nosotros para poder construir las políticas que necesitan para que otros lugares, no solamente San Martín, sino en otras partes del Perú, también se pueda implementar ese tipo de mecanismos, ¿no? El mecanismo de compensación por servicios ecosistémicos en verdad es una experiencia piloto que viene desde el año 2004, que se inició en Moyobamba por una iniciativa no solamente de los pobladores, sino también de la cooperación internacional GIZ, de la EPS Moyobamba y del proyecto especial Alto Mayo ante los continuos cortes de agua que estaba sufriendo la población y también una escasez de lluvias. Se reunieron y vieron el problema y decidieron hacer algo. Entonces es ahí cuando se inician los primeros estudios, los diagnósticos situacionales, socioambientales, la cartografía necesaria, involucrando no solamente a diferentes autoridades, sino también a la población en general. Cuando iniciamos, a veces no se creía en el proyecto cuando las personas venían a decirnos, ¿no? A veces se dudaba, decíamos, no, nos pueden quitar las tierras y todo, ¿no? Como a veces hay algunas personas que hoy en día piensan. Pero nos arriesgamos al ver la nueva actividad y lo logramos. Hoy en día estamos muy felices de haber participado en el proyecto y seguir luchando por la conservación de nuestras microcuencas. En el diseño están las partes de arriba, que son los oferentes, y luego tenemos a los demandantes, que serían los 60.000 habitantes de la ciudad de Moyobamba. Se establecen estos mecanismos a través de la intervención de las SUNAT en el incremento tarifario de un sol por conexión en agua y reconocer que realmente ese servicio iba a mejorar y era un beneficio para ambos si nosotros compensábamos a los posicionarios de la parte de arriba de las microcuencas, fuentes abastecedoras del agua para Moyobamba. Antes que entre el proyecto nosotros no teníamos en cuenta, no teníamos servicios básicos, tampoco sabíamos trabajarlo nuestro café como es debido. Ellos nos asesoraron, nos dieron las capacitaciones, nos enseñaron incluso a elaborar nuestros propios abonos orgánicos. Hemos recibido capacitación y hoy en día de la EPS también capacitación, guía, asesoramiento técnico para poder iniciar nuevas actividades y ver y valorar lo que tenemos. Bueno, acá nos encontramos en la planta de tratamiento de agua de la entidad. Este es el vivero que se está desarrollando en cuanto al proyecto. Acá les traemos siempre a los habitantes de la parte alta para que ellos vean en realidad que aquí se está invirtiendo plata. Acá está el vivero, acá están las instalaciones, acá hay un buen patio de manejo para preparar sustratos y otros. Nosotros contribuimos con la reforestación. Muy bien, a continuación, después de este video, vamos a conocer otra experiencia. En este caso,
una generada en el ámbito de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas con la experiencia del proyecto FIDA. En este caso, aquí hay participación ya de un privado, ¿no? Y hay un patronato, digamos, que es un conglomerado de patrocinantes que ayudan justamente a generar un fondo. Entonces, también vamos a conocer la manera como la parte de la institucionalidad entra ya en este proceso. FIDA, Merece FIDA, también tiene su participación en otro ámbito, que es en Jequetepeque, generando un poco las intervenciones a partir de cuencas que provienen de los ámbitos de Cajamarca y La Libertad. Entonces tenemos ahí ya dos experiencias. Buscan la conservación de más de 23.000 hectáreas, ¿no?, de ecosistemas altoandinos, entre ellos pajonales, nativos, bosquedales, ¿no? Vamos a conocer un poquito al respecto de este proyecto, incluso tiene un respaldo normativo y un reconocimiento de este proyecto llamado Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas Altoandinos, a través del pago por servicios ambientales. Sí, es importante mencionar, digamos, la participación, la trascendencia que tiene la participación institucional. En este caso, en Nor Yauyos Cochas está el CERNAM, ¿no? También el Gore Huancavelica está buscando un poco coger ese modelo de referencia para poder aplicarlo dentro de su ámbito territorial. Este es el marco conceptual que tiene esta intervención. De igual manera, están identificados los elementos ambientales, ¿no?, como los bosques altoandinos, los pajonales, el césped de puna, los factores estratégicos que son la quema, la ganadería desordenada y la pérdida de hábitat. Y estos son factores estimulantes del proceso de aceleración del cambio climático, y las estrategias que justamente son las líneas de intervención, sistemas de control y vigilancia de ordenamiento ganadero. Entonces, esto se transforma, como ya les venía comentando, en una suerte de círculo virtuoso que busca promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles como la ganadería de tipo ordenada, mejorando la cobertura vegetal, ¿no?, y disminuyendo la llamada pérdida de hábitat. Entonces, los proyectos normalmente, como hemos podido apreciar, tienen que adecuarse, ir tomando la forma de las características que tiene la zona. Las oportunidades, los tipos de ecosistemas, las características de la gobernanza local en ese espacio. Entonces, aquí en el ámbito de Nor Yauyos Cochas, podemos encontrar las comunidades, cuáles son las comunidades que están vinculadas a estas intervenciones, cada una de ellas las propuestas que tienen, digamos, a su cargo. Entonces acá se da una responsabilidad también a las comunidades del ámbito, ¿no? Entonces no es que llega el Estado y les hace todo el trabajo, sino hay responsabilidades que también se aplican dentro de los propios actores. Esta intervención tiene un aproximado de 2 millones de soles. En los próximos 5 años se van a fortalecer acciones de conservación y gestión efectiva en materia de recursos hídricos, ¿no?, en este ámbito de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, que está territorialmente compartida entre los departamentos de Junín y Lima. Entonces, la cantidad de beneficiarios es enorme, ¿no? O sea, es básicamente toda la cuenca del río Cañete, ¿no? Estamos hablando de más de 350.000 habitantes. Los actores que están involucrados en el proceso, como ya les dije, es importante tener bien mapeado esto. Los usuarios de agua, el sector público, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales puedan estar implicadas en todo este proceso. Ahí hay un banner que normalmente se tiene del proyecto para comprender un poco cómo es el cambio de la lógica de lo que se quiere. Fotografías respecto a
los ámbitos de intervención de este proyecto, desde las partes más altas, ¿no? La cordillera, de la parte, digamos, del valle, ¿no? La parte más baja de la cuenca. Los beneficios, y son diversos, como ya lo habíamos comentado, desde la mejora de la cobertura y los suelos, la cobertura vegetal y los suelos, restauración de los bosques altoandinos. Con eso, dicho sea de paso, se mejora la ganadería, se genera oportunidades para actividades como la agricultura, la piscicultura, el turismo de aventura, etc. Y con eso, obviamente, vienen algunos valores agregados. Aquí, en este segmento, voy a compartir con ustedes otra experiencia. Es una experiencia que se ha trabajado en dos partes, de la cual he tenido oportunidad de formar en ambas de ellas. La primera fue la parte de cómo se utiliza el enfoque basado en ecosistemas, ¿no? En este caso es la adaptación, ¿no?, a los efectos del cambio climático, y a eso le denominamos adaptación basada en ecosistemas, en una intervención en un ecosistema distinto. En este caso vamos a ver cómo se da en un ecosistema marino. Y hemos visto en la Amazonía, en las lomas, en la sierra, ¿no? Ahora vamos a conocer cómo es una experiencia en donde se inserta el enfoque de la adaptación basada en ecosistemas, o el enfoque ecosistémico, dentro de los procesos de planificación, ya no solamente de proyectos, sino de planificación, pero en la segunda fase de esta experiencia, que ha comenzado como un proyecto piloto, vamos a ver también cómo lo llevan a la lógica de construir un proyecto de inversión con fondos de cooperación internacional, que justamente en este momento se vienen desarrollando. Y entre esos son los pilotos del Perú. Sí, hemos en la parte norte, en el ámbito de Piura, en Lima, en el ámbito de Huacho, y en el sur, en el ámbito del departamento de Ica. Entonces, quienes habla ha tenido la oportunidad, repito, de participar en la fase inicial, en un primer momento, en donde se buscaba básicamente hacer los diagnósticos para hacer la planificación bajo la lógica de un ordenamiento de actividades marino-costeras o planificación marino-costera con el enfoque ecosistémico, y luego ya en la actualidad haber desarrollado o se está desarrollando la fase de intervención, ¿no? La ejecución ya de los proyectos, o sea, inversiones orientadas a actividades que en algún momento se identificaron en una primera fase. Entonces, este video un poco narra un poquito los antecedentes de lo que ahora es el proyecto y lo vamos a ver. Entonces, empezamos por un poco con este video, la parte introductoria, y luego vamos a conocer cuál es el estado de avance de este proyecto. Entonces, los invito a compartir esta experiencia. Mi nombre es Steve Martans, yo soy biólogo. Tengo en el escenario del medio ambiente y la conservación de ecosistemas alrededor de 20 años ya. Este proceso de ordenamiento marino-costero lo he conocido desde el año 2015 aproximadamente, muy de cerca, ¿no? Mi nombre es José Zavala, yo soy biólogo de profesión, desempeñándome como coordinador del proyecto de adaptación marino-costera. La experiencia que se ha tenido, en la que yo he participado de planificación espacial marina en el Perú, ha sido una experiencia muy concreta en el tema de zonificación de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Mi nombre es Oscar Lazo, soy especialista en gestión de zonas marino-costeras de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental del Ministerio del Ambiente. Planificación espacial marina es una herramienta para
ordenar esta ocupación, así que es importante comenzar a establecer una mejor articulación entre las actividades que están en estas áreas para evitar los conflictos, tanto entre actividades como conflictos entre ecosistemas y actividades. La motivación de iniciar este proceso en el ámbito del departamento de Ica radicó principalmente en un antecedente. El gobernador de turno en el año 2015, a inicios de la década del 2000, ¿no? 2003, 2004, recibió justamente el encargo de liderar un proceso similar que estaba enfocado para hacer una experiencia de planificación del espacio marino, pero concentrado básicamente en el distrito de Paracas, en la bahía de Paracas. Se utilizaron varios de las estrategias, de los criterios que en la actualidad se usan para la planificación espacial marina. No es que hayamos establecido la metodología tal cual, pero sino la adecuamos a las realidades y a las necesidades que teníamos en la reserva para el tema de zonificación. Los principales retos en este proceso de planificación espacial marina, en el caso de Ica, fue poder llamar la atención de todos los actores que estaban involucrados en el mismo. Para este ejercicio de zonificación se buscaba un marco metodológico y ordenado, sistematizado. El principal reto que se abordó y que se tuvo después de ello fue el tema de la línea base. Se contaba con una información de línea base fundamentalmente biológica ambiental y teníamos muy poca información respecto a la línea base social, económica para poder complementar esa información. Se había puesto mayor énfasis en la información biológica ambiental, pero necesitamos información social y económica para poder complementar la información necesaria para contar como línea base que nos permitiera el diseño de la zonificación. Hicimos zonificación y pensamos en el producto que es el mapa con la zona, ¿no? Pero paradójicamente no es eso lo más importante. La finalidad fundamental no solamente es crear un mapa con la delimitación de estos espacios, sino de que este ejercicio de planificación en el ambiente marino costero va mucho más allá. Va en relación a su implementación y cómo implementarla, fundamentalmente en los mecanismos de tú cómo monitoreas lo que tú planificaste. Es un proceso nuevo, no hay un proceso similar de zonificación en los espacios acuáticos, zonas marino-costeras. Estamos trabajando con los gobiernos locales, con los comités de gestión local, para identificar los problemas, qué debemos hacer, qué debemos enfrentar. Se llegó a hacer ejercicios con los profesionales del área para hacer matrices de compatibilidades en algunos polígonos, donde se evidenciaba cómo espacialmente teníamos zonas de importancia biológica, teníamos zonas de importancia de uso, ya sea de pesca, ya sea de turismo. Respecto a la sostenibilidad del proceso, asegurarla está, digamos, en la constancia en que asume cada uno de los actores. La participación de los actores debe darse no necesariamente al mismo tiempo, porque cada actor tiene su función, cada actor tiene un papel que cumple en el proceso, pero sí debe darse en la medida de lo posible, debe darse lo más temprano posible en el proceso de planificación. Por ejemplo, si hablamos del pescador artesanal, su participación debe ser muy temprana, su participación debe ser incluso desde el levantamiento de línea base. No porque yo contrate un pescador artesanal yo ya estoy garantizando su participación como actor. Yo debo de garantizar que el actor sepa qué es lo que estoy haciendo en línea base y para qué es la línea base. Para poder hacer las compatibilidades de usos y usos entre ecosistemas, una de las claves que estamos previendo es tener la información más completa para resolver las dudas que hay. Realmente estamos en un proceso que los diferentes sectores conozcan esta herramienta. Es la idea, que la prueben, la conozcan, porque este piloto acaba de una propuesta, ¿no?, que después debe ser integrada a la gestión pública.
y poder balancear estos dos aspectos que son importantísimos en un espacio, en un territorio, que es la conservación de sus recursos y el uso sostenible de los mismos. En realidad esta ha sido una experiencia muy gratificante. Esperemos que se esté retomando y que pueda rendir los frutos que se buscan con una zonificación como esta. Muy bien, interesante este extracto, este pequeño documental que nos resume un poco cómo nace la iniciativa de planificación espacial marina, ¿no? Teniendo lógicamente el enfoque ecosistémico, ¿no? Desde la planificación, que es la parte previa, y luego cómo se va diseñando mecanismos de medir y hacer el seguimiento de lo que tú has planificado en el territorio. Entonces, hay 3 experiencias que en este momento, como decía casi al final uno de los entrevistados, ha terminado en la implementación de un documento que está formando parte de la gestión pública. Al momento existe ya un proyecto y es el que vamos a conocer rápidamente a continuación, ¿no? En estos 3 ámbitos. Es un proyecto financiado por la cooperación alemana GIZ y está en pleno proceso de ejecución. Este proyecto, en el caso de Ica, que es el lugar donde he tenido también ya coincidentemente la oportunidad de participar elaborando la fase de mapeo de actores, ¿no? Que es una fase clave. Coincidentemente se eligió Ica como uno de los sitios pilotos porque es el lugar donde tiene mayor cantidad de áreas protegidas marinas, ¿no? Tenemos por el norte la Reserva Nacional de Paraca, por el sur la Reserva Nacional San Fernando, unidades que forman parte de la Gran Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y recientemente la llamada Reserva Nacional La Dorsal del Norte. ¿Correcto? Entonces, más que sustentada, digamos, la necesidad de poder plantear esta experiencia en este ámbito territorial. Ahora, la planificación tiene sus bases justamente identificar adecuada, oportuna y sinceramente cuál es el mapa de los actores, cómo se encuentran dispuestos en el territorio, cuáles son claves, primarios, secundarios, según el sector público, privado, o si forma parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces, esto va a ayudar para trabajar con visión de futuro el ordenamiento de las actividades económicas, que yacen conjuntamente dentro del mismo espacio de muchos activos que se buscan conservar, ¿no? Y a eso hacía alusión en una parte de la entrevista cuando comentaba, ¿no? Lo que se busca con esta herramienta, con este instrumento, es balancear tanto la conservación con, a su vez, el aprovechamiento, el uso sostenible de los recursos naturales que hay en este mismo territorio. Es un poco, digamos, la esencia, el espíritu de lo que se busca. Entonces, este collage de palabras y frases es justamente el conglomerado de muchos de los términos que son usados cuando queremos diseñar una visión del futuro para la biodiversidad que hay en un paisaje, la biodiversidad que hay en un determinado territorio, y en cuyo territorio, digamos, hay ciudadanos que trabajan en función a actividades económicas, ¿no? Y muchas de estas actividades económicas tienen a veces cuestiones superpuestas o que colisionan también en otros casos entre sí. Ahora bien,
hay un conjunto de actividades económicas que se dan en el territorio. Y esto es un común denominador, esta lista es un común denominador para todos los ámbitos territoriales de del espacio de costa. Entonces, actualmente hay un factor que es el factor de la pandemia, ¿no? El COVID-19, ha generado un estrago bastante significativo, ¿no? Es una externalidad, como le llaman los formuladores del proyecto, que trae como consecuencia, digamos, la desestabilización del desenvolvimiento normal de cada una de estas actividades económicas en el territorio. Entonces hay que tomar en cuenta estas externalidades que normalmente a veces no se prevén. Vale decir, en la época que se formula el proyecto, en este caso de EVAMAR, que es adaptación basada en ecosistemas en el ámbito marino, nadie había previsto que en marzo del 2019 íbamos a tener pues, el inicio de una pandemia en nuestro territorio y a nivel global. Entonces, es un ejemplo de lo que es cuando se trata de formular. Este proyecto va más. Su periodo de duración es desde noviembre de 2019 hasta 2024. Tiene un monto de ejecución de 5 millones de euros. Hay aliados estratégicos como los gobiernos regionales de Piura, Lima e Ica, y a nivel nacional está con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La contraparte peruana es el Ministerio de Ambiente. Y lo que se busca justamente es diseñar medidas de adaptación basadas en los ecosistemas. Para ello se necesita saber identificar, digamos, los servicios ecosistémicos diversos que brinda el océano a la población de cada uno de los territorios y ver qué actividades se puede hacer para asegurar una mejora de esa planificación a futuro, ¿no? Entonces se está trabajando diversas actividades. Estos son los objetivos estratégicos que tiene el proyecto EVAMAR. Primero está la información y el monitoreo, ¿no? Hacer un mapeo de actores que están involucrados en los distintos mecanismos de participación, monitoreo, y esto debe tener un enfoque a largo plazo. Hay que recoger información climática, ecológica, socioeconómica, como también se comentaba en el video, redondear toda esta línea base para poder tener un textualizado adecuadamente el territorio. Segundo, se ha previsto estar en el componente de política y marco legal, básicamente orientado a los sectores y gobiernos regionales que disponen normalmente de las llamadas propuestas normativas que integran la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, aquí venía un poco a alusión el uso de la metodología de integración de servicios ecosistémicos cuando se diseñan políticas, cuando se diseña normatividad de nivel municipal, de nivel regional, de nivel nacional, ¿no? Y lo que busca el proyecto es justamente las normativas específicas que están faltando y que se tienen que diseñar, integren el enfoque de servicios ecosistémicos dentro de su esencia, dentro de su lógica, pensado específicamente en los sistemas marino-costeros, ¿no? Y orientados a velar por los intereses de la población local, ¿no? Que vive de esos recursos, que vive de ese ecosistema, que vive de ese escenario, digamos, natural. El tercer componente es la inversión estratégica, y aquí se orienta justamente desde elementos muy sencillos como es la propia formación, capacitación de los funcionarios públicos que forman parte de los procesos de formulación de proyectos, así como actores claves del sector privado y también de la sociedad civil, que tengan que contar con las competencias mínimas necesarias en materia de métodos para incorporar el enfoque de estos servicios ecosistémicos a nivel de las formulaciones de proyectos. Entonces, eso es importantísimo. Y en eso también se orienta justamente este proyecto EVAMAR. El componente final es la capacidad de gestión y diálogo, ¿no? Aquí los tomadores de decisiones y el personal técnico
deben de haber incrementado sus capacidades a nivel de gestión, ¿no? Entonces, y también de diálogo para evitar posibles conflictos que podrían haber en el territorio, incluso algunos de ellos que se deriven de la lógica de la adaptación al cambio climático, en los procesos de planificación, en los procesos de inversión. Esto es algo que al momento pocos proyectos recogen, pocos proyectos que son financiados con fondos públicos también recogen, y lo que se quiere es que cada vez esto, digamos, se revierta, ¿no? O sea, cada vez quienes formulan proyectos de inversión recojan estos alcances y los inserten dentro de su contenido, dentro de su visión, ¿no? Entonces, es un poco, miren ustedes toda la historia de este interesante y bonito proyecto, cómo fue surgiendo desde hace muchos años, ¿no? Y en la actualidad ya incluso es una realidad a nivel del proyecto, y cuando se generen las herramientas esperamos que pueda, digamos, ser de mucha utilidad para todos los tomadores de decisiones. Estimadas y estimados colegas, con estamos llegando al final de esta sesión, la sesión número 9. Hemos conocido algunos de los modelos en los cuales en el Perú se ha recogido y se ha insertado el enfoque de servicios ecosistémicos, no necesariamente como proyectos, intervenciones, con instrumentos de gestión formulados, siguiendo los 6 pasos de integración en servicios ecosistémicos, pero sí de manera independiente, tomando algunos de esos pasos. La lógica y la ciencia está básicamente orientada a moldear una metodología en función a la necesidad que se tenga para cada uno de los territorios, de los paisajes, ¿no? En donde se vaya a trabajar, en donde se vaya a intervenir. Entonces, un poco esa es la lógica con la que se deben desarrollar los trabajos para los profesionales que están inmersos en los mecanismos de planificación, los mecanismos de formulación, ¿no? Los profesionales que trabajan en materia de biodiversidad. Muy bien, repito, con esto llegamos al final de esta sesión y nos estaríamos reencontrando en la sesión final. Sería la número 10, y en la sesión número 10 una experiencia justamente que recoge todos los mecanismos que forman parte de la resolución de conflictos en materia de ecosistemas, ¿no? Y donde hay un recurso en juego que son los recursos hídricos. Esa experiencia la vamos a apreciar en la sesión número 10, que va a ser la sesión final. Y bueno, hasta aquí estaríamos llegando en esta oportunidad, agradeciéndoles muchísimo la atención brindada y esperando que se sigan conservando en salud, cuídense mucho y será hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias, permiso.